Capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Reiterar lo que anunciaba el hermano, la reunión de directivas. Cada directiva que se entera, por favor hágale saber a sus compañeros de directiva para que de pronto alguien no vaya a venirse a la reunión mañana y encuentra aquí el salón cerrado. Entonces mañana no tendremos la reunión, sino el próximo lunes a las 7 de la noche, si el Señor no dispone otra cosa. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra. Dice este pasaje, Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ustedes terminen. En esto pensar. En esto pensar. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por darnos esta gran bendición. Poder estar aquí, Señor, alabando y glorificando tu nombre, trayendo un tributo de adoración y alabanza para la gloria tuya, Señor. Y ahora disponernos a sentarnos a la mesa para recibir la palabra. Te ruego, Señor Jesús, que nos bendigas a través de la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo ruego, Señor. Siéntese, hermanos, que no quiero pues abordar un tema que el Señor me colocó. Bueno, si improviso un poquito, me disculpan, porque la verdad fue que cambié el bosquejo que tenía, pero sé que Dios tiene una palabra para nosotros. A manera de introducción, quiero hacer un comentario. Sé que para la mayoría de nosotros, y no, por no decir que a todos, para nosotros está muy claro lo que significa la palabra hipócrita. ¿Sí? Amén. Tenemos una idea más o menos. No tengo la definición, pero cuando lo que hacemos o decimos no está de acuerdo con lo que sentimos o pensamos. Sí, amén. ¿Cierto? Más o menos. Por allá en la Biblia está la historia de alguien que fue a visitar a otro y dice que lo recibió con un abrazo. Lo recibió con un abrazo. Lo abrazó, le puso el brazo por encima. Y la Biblia no lo detalla así, pero uno se lo imagina, ¿no? Le dio un apretón fuerte, rompecostillas, como se dice. Comenzó a contarle las costillas, 1, 2, 3, 4. Y dice la Biblia, por la 7ª costilla le metió el puñal. Y lo recibió con un abrazo. No quiero con esto que piensen que es que me refiero a personas en particular en la iglesia. Quiero referirme a lo que tomamos en el texto, porque yo creo que el mayor campo de batalla que hay en el mundo, en el ser humano, es la mente. La mente. Y por eso pienso que hay necesidad de pedir a Dios que nos ayude a ser santos en nuestra manera de pensar. Amén. Debemos ser santos en nuestra manera de pensar, porque es ahí donde está la batalla más fuerte. Pablo a los filipenses les está dando una doctrina, una enseñanza. Seguramente la necesitaban, porque todo lo que Dios hace dentro de la iglesia
Es decir, Dios no nos da tanto lo que nosotros le pedimos, sino más bien lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Amén. Y hay cosas que la Biblia no las dice o que no están dentro de los evangelios o las doctrinas generales, porque realmente la iglesia del momento no la necesitaba. De modo que el mensaje viene en base a una necesidad. Y la iglesia en Filipos tenía una necesidad, y Dios usa bajo el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu, al apóstol para enseñar y formar la iglesia en Filipos, diciéndoles: hermanos, por lo demás, mis hermanos, tengan en cuenta esto, todo lo que es verdadero. Amén. 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 Todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, Amén. todo lo que sea puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Amén. Si en eso que usted está pensando tiene virtud alguna, si hay algo allí digno de alabanza, entonces enfóquese en pensar en eso. Eso quiere decir también, hermanos, que nosotros tenemos la capacidad de controlar los pensamientos. Amén. Porque me gustaría ver las manos levantadas de quienes no les ha llegado un mal pensamiento después de que se bautizaron. Pero no hay ni una, ni la mía siquiera. Porque a todos nos llegan malos pensamientos. Sí, amén. ¿O no? Amén, así es. A todos nos llegan malos pensamientos. Y eso que ya bautizados, y muchos hasta con el Espíritu Santo. Pero nos llegan malos pensamientos. ¿Quién se libra de que le llegue un mal pensamiento? Nadie. Un predicador dijo lo siguiente. Un predicador dijo que nadie puede evitar que un gallinazo pase volando por encima de él. Eso no lo puede evitar. Pero dijo que lo que sí puede evitar es que ese animal baje, le haga nido en la cabeza y le saque pollos ahí. Claro. Eso sí lo puede evitar. Entonces uno no puede evitar que le llegue un mal pensamiento. Pero uno lo que sí puede evitar es que ese mal pensamiento se materialice. Sí. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser santos en la manera de pensar. Amén. Porque alguna vez el Señor, incluso a través del profeta Isaías, se dijeron unas palabras para el pueblo. Y se dijo, eso se retoma el pasaje en San Mateo 15, 8 creo que es. Este pueblo de labios me honra, pero el corazón lo tienen. Y entonces la parte física, lo que se puede demostrar, lo que se puede aparentar, es fácil aparentarlo bien bonito. Por eso es que tanto insistimos y decimos en que no podemos ser religiosos. Amén, amén. Porque la religión es eso. La religión es mostrarse santo o espiritual ante los ojos de los hombres, pero en el corazón o en la mente tener otra cosa. Amén. Y cuando no éramos cristianos genuinos, eso éramos, religiosos. Y entonces uno guardaba una semana, o guardaba un día, o guardaba una fiesta, o iba el domingo, comulgaba, recibía la comunión, pero en la mente estaba ya la idea que cuando saliera de ahí tenía una cita pendiente, con unas politas, con unos roncitos, con una rumbita, con cualquier cosa, porque no hay coherencia entre una cosa y la otra.
Dios quiere que seamos cristianos genuinos, hemos estado aprendiendo eso. Y no sencillamente religiosos. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, la mente del ser humano es, podemos describirla como algo fenomenal en la capacidad que tiene. Amén. Si se pudiera inventar una computadora, alguien dijo eso, si se pudiera inventar una computadora con la capacidad del cerebro humano, sería más grande que el Hotel Torre de Cali. Una computadora que sea igual. Porque la mente humana es extraordinaria. Es fenomenal. Dios nos hizo con una capacidad enorme. Amén, hermanos. Entonces, la Biblia describe la mente del hombre que no ha nacido de nuevo, la describe como un hombre andando en la vanidad de su mente. Así dice la Biblia, que anda en la vanidad de su mente. Es más o menos lo que Pablo dijo a los Corintios en el capítulo, creo que es el capítulo 2. Vamos a mirar la Biblia para no especular mucho sobre el tema. Primera de Corintios capítulo 2. Si mi memoria no me es infiel. Versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Usted sabe por qué no tenemos más personas aquí en el culto. Usted sabe por qué no hay más sedes aquí en Tuluá. Usted sabe por qué no se ha arrepentido más gente en esta ciudad. Porque para la mayoría esto es una locura. No tiene sentido. Uno ahí absteniéndose de divertirse, uno ahí absteniéndose de hacer lo que le gusta al cuerpo, a la carne, uno absteniendo con una Biblia para allá y para acá, oyendo a alguien allá. En fin, hay una cantidad de cosas que se dicen con respecto al asunto, porque esa es la mente natural. Y no nos jactamos nada de eso, porque si al Cristo glorioso no nos hubiera revelado su Evangelio Santo, haríamos parte también. Y seríamos tal vez peores que muchos de los que están afuera. ¿Cierto? Aquí lo que somos es por la pura gracia y misericordia de Dios. Y claro, queremos que muchos más lleguen al conocimiento de la verdad. Porque cuando Dios obra en la vida del ser humano y cambia la mente del ser humano y deja de ser una mente carnal y natural para convertirse en una mente espiritual conforme a la mente de Cristo, esto es maravilloso. Amén. Y el mundo puede decir lo que quiera y a uno lo puede mirar como lo miran y uno puede estar allí como lo ven y todo, pero allá dentro del corazón se siente un gozo, una esperanza, una seguridad. Esto es glorioso, hermano. El Evangelio es glorioso. La hermana estaba testificando ahorita de los muchachos que se mataron y lamentamos mucho y es muy triste, porque tenemos hijos y eso duele mucho y nos duele lo que pasa alrededor nuestro, tanta muerte, tantas cosas y lo que están pasando en otros países, los terremotos, Venezuela, más de 2.000 muertos. Y estamos en un mundo donde esto viene porque guerras, terremotos y todo lo que la Biblia dice, pero al creyente allá en el fondo del corazón lo abriga un gozo y una esperanza, que aunque el mundo se vuelve en 1000 pedazos, somos de Cristo. Somos de Cristo, pero es porque hay una mente distinta, diferente. Gloria al nombre del Señor. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque esas cosas se han de discernir espiritualmente. Y el verso 15 dice, en cambio el hombre espiritual
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y termina el texto diciendo, mas nosotros, ¿quiénes? Nosotros La iglesia. tenemos Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, en esa mente nuestra no puede albergarse en cosas que no son de un hijo de Dios. Amén. Vuelvo y digo, llegan cosas. Nosotros sabemos en la iglesia, porque en la iglesia, digo yo, por la sola gracia y misericordia del Señor, pero se está atendiendo todas, yo diría que casi todas las áreas, porque tenemos un trabajo especial con lo hospitalario, tenemos un trabajo especial con los disociales, tenemos un trabajo especial con los colegios, tenemos un trabajo especial con las cárceles, etcétera, etcétera. Tenemos en cada área, en las familias, y nos enteramos de pensamientos suicidas en algunos, pensamientos suicidas y otro tipo de cosas. Y entonces alguien dice, bueno, ¿y si son cristianos? No, es que uno no puede evitar que le lleguen pensamientos, pero esta noche estamos aquí abordando el tema para decir que sí estamos en capacidad de controlar la mente. Amén. Con la ayuda de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, así describe la Biblia al hombre sin Dios. Efesios 4:18, hermanos, Santiago, proyectemos este versículo que nos dice, capítulo 4 de Efesios, versículo 18. Desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es para un consejo a la iglesia, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como, hermanos. Mire usted que es la palabra de Dios la que enseña que los otros gentiles andan en la vanidad. Por eso, cuando usted sienta que su comportamiento como hijo de Dios se está pareciendo mucho al comportamiento del mundo, entonces preocúpese. Amén. Preocúpese. Porque no puede ser que yo, siendo un hijo de Dios, me sienta con tantos deseos de irme a tomarme una botella de ron. Eso no puede ser. No puede ser que yo, siendo un hijo de Dios, esté deseando que lleguen las ferias para irme a rumbear. No puede ser. En la mente mía está pasando algo que no está normal, ¿cierto? Amén. Que pueda llegar esa curiosidad, puede llegar, pero yo soy un hijo de Dios, yo tengo la capacidad de reprender al maligno, Amén. de recordar de dónde me sacó el Señor, Amén. de entender qué fue lo que Él hizo en la vida mía. Porque aunque yo hubiera llegado con la mejor marca de ropa y con los zapatos más finos y con la loción más fina, yo a los pies de Cristo llegué harapiento y sucio. Desde la cabeza hasta los pies, podrida, llaga y hinchazón. Fue el poder del Evangelio el que con la sangre preciosa de Cristo me lavó, me limpió y me colocó en un estado diferente. Y entonces yo tengo que valorar eso. A su nombre sea la gloria. Aquí dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y le dice a la iglesia que ya no anden como los otros gentiles. Porque cuando habla de los gentiles, habla de la gente que no le ha sido revelado el Evangelio, que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué dice el verso siguiente? Que tienen el entendimiento. Mire que está hablando de la mente. Tienen el entendimiento como, hermanos, lo tienen entenebrecido, es decir, no son sensibles a la voz de Dios, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Corazón y mente están relacionados en la Biblia. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, al nacer de nuevo una persona, esa mente de esa persona se renueva.
Gloria a Dios. Todos los días, diariamente, se va renovando por someterse al poder del Espíritu Santo que mora en él. Amén. Porque el que redarguye es el Espíritu Santo. Amén, amén. Aunque usted no haya sido bautizado con el Espíritu Santo, pero la obra del Espíritu está en usted. Amén. Y es la obra del Espíritu la que le redarguye y lo hace sentir incómodo. Amén. Aunque no lo esté viendo el pastor, ni los hermanos, ni haya nadie por ahí, se presentó una oportunidad, una tentación de caer en pecado, o a la mente le llegó una información para pecar, pero hay algo que lo incomoda y no se lo permite. ¿Sabe qué es? El Espíritu Santo lo redarguye. Y entonces esa es la oportunidad para aferrarnos al poder de Dios. Amén. Y entonces permitir que el poder de Dios a través del Espíritu Santo nos renueve la mente. Amén. Cada día. Capítulo 4, verso 23. Ahí más adelantico. ¿Qué dice el verso 23? Renovados en El anterior, el 22, ¿cómo dice? En cuanto a la pasada manera, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del despójese del viejo hombre que está viciado conforme. Oiga, la pasada manera de vivir, el viejo hombre está viciado. Amén. Conforme a los deseos engañosos de la carne. Y entonces viene el verso 23 para decir: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí donde se da la batalla más dura. Ahí, hermano. Yo estoy seguro, hermano, vea, yo pues, no sé, puede ser que yo me equivoque, pero cuando una persona falla, voy a tomar un ejemplo. Cuando una persona le es infiel a su cónyuge, generalmente eso no es un caso que se da así, pueden haber excepciones, pero en la mayoría de los casos se lucha, llega la tentación y en la mente se da la batalla. Y de acuerdo a lo que usted albergue en la mente será el resultado. Si usted le da y alimenta y promueve esa mala intención, ese mal propósito, entonces termina materializándose. Alguien de pronto puede ser que alguien esté pensando aquí diciendo, pero al fin y al cabo ya pecó con la mente. Pues no. El pecado no se da cuando se piensa, porque entonces aquí no habría ningún santo. Yo pedí que levantara la mano el que, y ninguno la levantó, porque aquí a todos nos han llegado malos. Entonces aquí no habría ninguno. Pero el pecado no se da cuando usted piensa. El pensamiento llega, se procesa en la mente. El pecado se da cuando usted lo aflora a través de sus labios o lo ejecuta a través de sus actos. Por ahí comienza o a ser pecaminoso o a ser realmente ya pecado. Porque algo pecaminoso no es pecado, pero es pecaminoso y es el digamos así, es la carrilera, es el camino por donde se llega al pecado. Cuando usted piensa en algo, pongo el ejemplo, cuando usted piensa en algo o siente una tentación por alguien, y cuando usted con sus labios dice algo, ya hay algo pecaminoso ahí. Esa no es su esposa, pero usted le dice, uy, como está de bonita, ¿no? Ya eso es pecaminoso. Y por ahí se llega al pecado. Pero ¿en dónde se originó esa situación? En la mente. En cambio, si el pensamiento llega y usted de una vez lo expulsa de su mente, ahí no hay riesgos.
porque en eso Dios lo respalda. Pablo dijo, todo lo que sea bueno, todo lo que sea honesto, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que tenga cosas positivas, en eso. Pensar. Es decir, que en las otras cosas que son negativas no hay que pensar, eso hay que erradicar. A su nombre sea la gloria. Pablo lo que dice es, ese viejo hombre, despójense de él. Amén. ¿Y qué es despojarse? Pues es quitárselo, arrojarlo, expulsarlo. Ese proceso no se da tan fácil, humanamente hablando, pero eso sí es posible con la ayuda de Dios. Amén. Yo soy convencido de que sí se puede vivir santamente con la ayuda de Dios. Amén. Se puede. Eso dice la Biblia. Porque claro, somos santos con defectos. Eso sí hay que reconocerlo, porque los 5 ministerios dados a la iglesia, que ya ustedes han aprendido mucho del tema, que son Efesios 4:11 en adelante, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 dones ministeriales dados a la iglesia a fin de perfeccionar, no a los inconversos, a los santos. Y si son santos, ¿por qué hay que perfeccionarlos? Pregunto. A fin de perfeccionar a los santos, ¿por qué hay que perfeccionarlos? ¿Qué se perfecciona? Lo que es imperfecto. Claro, eso significa que somos santos imperfectos, pero al fin y al cabo santos, porque Dios nos perdonó los pecados, nos lavó con su sangre, nos dio de su Espíritu Santo, preparó un lugar en el cielo para nosotros y nos entregó un tiquete para que un día de esto nos vamos para allá. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Habla de esto de la mente Romanos 12, 1 y 2. Vamos a mirarlo. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo hace un ruego y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, ese es el culto de la razón. Y luego dice en el verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habla de la mente, por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es interesante lo que Pablo allí enseña. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que el entendimiento tiene un proceso progresivo dinámico, que va evolucionando, porque la Biblia dice que el camino dice que la vida o el camino del creyente es como la luz de la aurora, que no es estática, sino que va De aumento en aumento. Así es el proceso en la santidad de la mente. Es un proceso dinámico, evolutivo, que crece de acuerdo a cómo usted disponga su vida y su mente para mejorar su vida espiritual. Porque también cabe aquí decir y resaltar que Dios no te va a renovar a la brava. Porque alguien está esperando que Dios lo coja, le tuerza el brazo, le eche la máquina y lo ponga al piso y le diga, así te voy a renovar. Y eso no le va a pasar nunca. Dios no obra así. Dios tiene todo dispuesto para que tengas una mente santa y sana. Pero tú tienes que hacer tu parte. Amén. Amén. ¿Y cuál es la parte nuestra? La parte nuestra es
corregir, porque estamos en la capacidad. Imagínense cómo es la capacidad que Dios le da al hombre en la mente, que cuando habla del Espíritu Santo, aquí la mayoría de hermanos han recibido el Espíritu Santo. Amén. Y no sabemos cómo explicar esa grandeza, ¿cierto? No hay palabras para explicarlo. Es algo tan glorioso que toma la vida del hombre, del ser humano, hombre o mujer, y lo lleva casi que diríamos a un desorden, ¿o no? Amén. O díganme si cuando una persona recibe el Espíritu Santo no hay como un desorden. Sí, amén. La persona como que se olvida de la compostura, y a algunos mueven las sillas, otros saltan, a otros se les mueve el cuerpo y otros hacen movimientos y gestos extraños y cosas que para el hombre, por eso Pablo, enseñando sobre ese tema en el capítulo 14 de Corintios, pone el orden del culto y dice, ustedes tienen la capacidad en la mente de controlar, y es el Espíritu de Dios. Pero dice Pablo a la iglesia, le dice, si ustedes están en ese ambiente y entran indoctos al culto, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Están locos? Que están locos. Porque usted con la lengua se edifica espiritualmente, porque ni usted mismo sabe lo que dice. Pero los demás no reciben edificación. Pero el apóstol dice, yo por eso prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento en la iglesia que 10,000 palabras en lenguas. Y él aclara y dice, aunque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia no. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad en la mente. Porque él mismo enseña en el mismo capítulo y dice, porque el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Eso dice, el espíritu de los profetas se sujeta. Eso da a entender, hermano, que usted en su mente tiene la capacidad de gozarse la presencia de Dios, pero tiene la capacidad de poner el orden. Amén. Demos gloria a Dios. Pero eso será otro tema que abordaremos luego, en la lengua, en la glosolalia. Pero hermano, vea, aquí estamos viendo cómo el apóstol enseña a renovarnos en la capacidad de nuestra mente. Entonces debemos entender que aunque hemos nacido de nuevo, todavía tenemos que luchar contra la mente carnal, que no quiere aceptar la mente de Cristo. Amén. Esa es la lucha. Y seamos sinceros, ahí está la batalla fuerte. Amén. Ahí está. Una persona que se aparta del evangelio tampoco lo hace. Salió contento del culto, bien consagrado hasta la puerta, y apenas cruzó la puerta se escarrió. Yo no creo. Ahí en la mente venía trabajando cosas. No las sabía ni la mujer, ni las sabían sus hijos, ni las sabía el pastor, ni las sabían los diáconos, pero ahí en la mente venían trabajando cosas y las fue alimentando, ¿no? Eso es tremendo, hermano. Cuando el Señor corrigió lo de las tradiciones, no tengo la cita aquí, no la recuerdo, pero ustedes la saben. Cuando el Señor corrigió lo de las tradiciones, a él lo criticaron, le dijeron, esos discípulos suyos comen sin lavarse las manos. Era una tradición, y dice la Biblia que si no había agua para lavarse no comían. Y el Señor llegó a corregirles eso y dijo, ustedes son hipócritas. Por eso la pregunta al principio, ustedes son hipócritas. Es porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque lo que entra por la boca va al vientre y luego va a la letrina y se acabó el cuento. Así dijo Jesús.
Dijo, lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca. Amén. Y explicó y dijo, porque es allá en el corazón, que dijimos hace un ratito que está relacionado con la mente, el corazón y la mente. Y es allá es donde se origina, dice el texto, los robos, los adulterios, las fornicaciones, todo ese tipo de cosas. ¿En dónde se originan? En la mente. Cuando eso se ejecuta, cuando eso se sale a la luz, eso ya estaba gestado adentro del corazón. Entonces, hermanos, mire, cuando el fariseo y el publicano fueron al templo a orar, ahí también se nota la hipocresía. Entonces el uno oraba consigo mismo y decía, yo gracias a Dios que no soy como ese otro publicano, porque yo doy bien todo lo que gano, yo ayuno 2 veces a la semana, y mostraba un poco de religión. Pero ¿qué había en la mente? ¿Qué había en el corazón? Entonces, aquí nosotros, hermanos, en esta noche debemos de irnos de este culto entendiendo y pensando la importancia de la santidad en mi manera de pensar. Amén. Porque puede ser que yo sea santo ante mis directivos, y puede ser que yo sea santo ante mis ayudantes, mi junta local y mi iglesia, y puede que yo aparezca ante mis hijas y mi mujer así, pero ¿y en mi mente qué es lo que hay? Y resulta que hay uno que ve más allá de lo que ve mi mujer y mis hijos y mi iglesia y todo. Hay uno que ve el corazón y la mente. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia dice que algunos que llegaron a hablar con Jesús y que estaban murmurando en su corazón, en su mente, y el Señor les dijo, ¿por qué están pensando así? Oiga, ellos no habían dicho nada, ellos estaban calladitos, pero estaban pensando. Y el Señor los confrontó de una y le dijo, oiga, ¿ustedes por qué están pensando así? ¿Qué quiere decir eso? Él conoce sus pensamientos. No está la palabra en mi lengua, en mi boca, y Él ya la sabe. Él me conoce desde antes de nacer, mi embrión viera en sus ojos. En su libro estaban escritas todas esas cosas que fueron formadas después. Si notan ustedes la calidad de Dios que tenemos y el poder del Dios que nosotros tenemos, a su nombre sea la gloria. Entonces sí necesitamos santidad en nuestra manera de pensar. Para ir concluyendo, dice Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el verso 5, vamos a ver hasta donde dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? ¿Siguen la mente? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Claro, el hombre natural. ¿Usted cree que un hombre natural está pensando, ay, ¿a qué hora será el culto? ¿Qué voy a ir a ayunar el domingo? Ay, yo voy a coger la Biblia a ver si me aprendo un capítulo. No, el hombre natural no está pensando en eso. Está pensando en otra cosa. ¿Cómo hago para ganarme una plática extra? ¿Cómo hiciera para salir más temprano del trabajo? Para esto y lo otro. Pero está pensando otro tipo de cosas. Porque dice el texto claramente, el verso 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Hermanos, si yo les digo con toda sinceridad, yo quiero ser del Espíritu. Amén. Yo reconozco que uno humanamente a veces le llegan un montón de cosas y uno lucha y tiene sus batallas, pero yo quiero ser espiritual. Yo espero que la iglesia aquí en la Graciela queramos ser espirituales. A su nombre sea la gloria. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Este no es el texto. El verso 6 es el que voy a leer. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz. Ahí están las dos diferencias. El que piensa, el que tiene su mente centrada en las cosas de la carne, dice, el ocuparse de la carne es muerte. Amén. Es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Vida y paz. Y por eso esta enseñanza en esta noche es para que seamos espirituales. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden. Aunque haya mucha religión, pero si vive según la carne, no puede agradar a Dios. Y entonces se dirige a la iglesia en el verso 9 para decirle a la iglesia, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bueno, ese verso 9 también nos ocupará otro sermón, porque también hay que explicar eso, ¿no? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Algunos se han ido de la iglesia diciendo, como yo no he recibido el Espíritu Santo, ¿yo para qué me quedo haciendo aquí? Esto no se refiere a eso. Dice el verso 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, iglesia, necesitamos santidad en nuestra manera de pensar. Amén. Más que otra cosa. A veces nos enfocamos demasiado en los resultados del Evangelio y no nos preocupamos tanto por vivir el verdadero Evangelio. Amén. Nos preocupamos mucho por la parte que Pablo le decía a los colosenses, que tiene cierta valor de culto, que no toques, que no uses, que no mires, y nos centramos demasiado en las cosas aparentes, pero sin restarle importancia, porque una cosa es consecuencia de la otra. Lo realmente prioritario e importante es que la mente nuestra esté coordinada. Amén. Amén, amén. Que esté sincronizada con lo que hacemos y con lo que decimos. Amén. Porque si lo que dices y lo que haces no está sincronizado con lo que piensas, eso no funciona así. Sí, amén. Eso no funciona así. ¿Sabe por qué? Porque a los de aquí de la tierra los podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Iglesia del Señor, que Dios nos ayude a tener santidad en nuestra manera de pensar. Los invito a estar de pie, por favor, y vamos a dar gracias por esta palabra.